al 11. Le damos la bienvenida a todos y también si nos están viendo a través de Facebook, pues también le damos la bienvenida y esperamos que esta lección sea de bendición para todos y para todas. Cuando vi de qué se trataba la lección, ¿verdad? Básicamente, como nos habló Mari, la hermana Mari en la semana pasada, estábamos hablando acerca de la obediencia. Y ella decía que la obediencia es la llave. También dijo que la obediencia era de bendición, ¿verdad? Y ayer mientras hablaba con la pastora decía que la obediencia trae paz. Y eso definitivamente, todas esas respuestas son completamente ciertas, ¿verdad? Y yo recuerdo, no sé si pueden ver por ahí esos corazoncitos, yo los tengo aquí en verdad, en persona, ¿verdad? Estos papelitos que tengo aquí, me los dio un joven hace varios años en un festival de cine. Gracias. En un festival de cine que no estaban hablando nada que tuviera que ver con el Señor necesariamente, pero este joven tenía una encomienda de parte de su mamá, donde cada mañana ella recortaba 25 corazoncitos y se los entregaba para que él a la gente que se encontrara por el camino se los entregara. Y los corazones tienen un texto bíblico, ¿verdad? Uno dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y el otro dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, si no me equivoco, no. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Y entonces él iba entregándole el papelito a cada uno de nosotros en ese día. Y yo le pregunté, ¿y a qué iglesia tú vas? Y él me dijo, a ninguna. Y yo le dije, wow. Y él dijo, lo que pasa es que mi mamá pues recorta esos corazones, ella escribe esos corazones a mano, me los entrega, son 25, y yo los voy repartiendo por donde quiera que me encuentro. Y me dijo más, me dijo, y si una persona lo tira en el piso, pues a lo mejor otra persona se lo encuentra y lo lee. ¿Qué motivación tiene este joven para hacer este trabajo? Que no sea el amor, ¿verdad?, que le tiene a su mamá, y en obediencia hace esto que ella le está pidiendo, ¿verdad? Y entrega los corazoncitos con la esperanza, me imagino de la mamá, de que este corazón le va a traer bendición a alguna persona. Pues algo así está relacionada a la clase para esta mañana de hoy, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es considerar cuáles son los objetivos que tenemos para hoy, que uno de ellos es considerar qué tipo de respuesta espera el Señor de sus discípulos, de los discípulos de aquella época, ¿verdad? Pero también de los creyentes a quienes se nos encomienda una tarea. ¿Y saben para qué? Para adelantar el reino de Dios. Lo segundo es que vamos a reflexionar cómo Jesús modela el paso de la palabra dicha a la acción. Miren, al momento de transformar las costumbres y las maneras de pensar. Porque ¿verdad que eso es parte de la vida de un cristiano? Es que nuestra mente sea ¿qué? Transformada, renovada, porque si nos quedamos con la misma mente que tenemos, pues miren, no creo que vamos a hacer mucho, ¿verdad? Porque necesitamos, como nuestra pastora nos enseñaba en unos estudios bíblicos pasados, la mente de Cristo. Y la tercera es que vamos a descubrir en el texto bíblico cómo Jesús nos invita a mantener una integridad en nuestras convicciones, en lo que nosotros creemos, aún en medio del aplauso fácil y de la adulación, ¿verdad? Que a veces no necesariamente lo que vamos a decir a todo el mundo le va a complacer, pero lo hacemos, ¿verdad? En el nombre del Señor. Hay, como parte de las palabras de vocabulario, hay dos, pero yo le añadí otra, y es que Hosana es una expresión hebrea que llegó a convertirse en una forma de alabanza. Y eso lo que significa es salva ahora. Hosana significa salva ahora. Otra de las palabras es hijo de David, ¿verdad? Que lo hemos visto, lo hemos escuchado y leído en muchas expresiones de la Biblia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Pues miren, en relación a Jesús, según ese título, lo vio como la manifestación de ese Mesías de Dios, cuya función sería la restauración política
del reino de David, ¿verdad? Así que eso era un título, ¿verdad?, que en cierto modo tenía que ver también con la restauración política. Y por último, la celebración de la Pascua, que era entonces la ocasión de celebrar y recordar la liberación ¿de quién? Del pueblo de Israel, de manos de los egipcios, ¿verdad? Y esta lección precisamente comienza cuando Jesús va con sus discípulos y lo que se está celebrando en ese tiempo precisamente es la Pascua, ¿verdad? Y podemos entonces comenzar esta mañana leyendo Mateo 21, versículo 1. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Johnny, ¿verdad?, que él me ayude. Primero vamos a leer solamente el versículo 1. Ok. También le voy a pedir a Saraí que ella también tenga este micrófono para que me ayude también a leer. ¿Aprendido? Sí. Dios le bendiga, iglesia. Amén. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice Amén. amén. Cuando ya está popular. En la versión popular, sí. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Muy bien. Así que para ubicarnos más o menos en el lugar donde estamos, esa aldea, Betfagé, estaba cerca de Jerusalén y era parte, ¿verdad? Era como dentro de la jurisdicción de Jerusalén. Ahí menciona también el monte de los olivos y nosotros recordamos, ¿verdad?, también que en esa época estaba relacionado con la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. Según el relato de Mateo, parece ser que a primera vista Jesús llegó a la ciudad después de haber realizado muchas tareas en áreas que eran cercanas, ¿verdad? Haber sanado, haber reprendido demonios y haber hecho muchas cosas, y estaba llegando ahí. Y queda sugerido que Jesús intencionalmente reservó esa entrada a Jerusalén para marcar entonces lo que sería su proclamación personal como verdadero Mesías de Israel, en medio de ¿cuál celebración? De la Pascua, de cuando estaban recordando que habían sido el pueblo de Israel liberado de manos de los egipcios. Y a partir de ese momento, las acciones de Jesús iban a ser la afirmación pública de su carácter mesiánico. O sea que ya, ¿se acuerdan que antes decía, está sano, ¿verdad?, pero no se lo digas a nadie? Está, ¿verdad?, como que trataban de mantenerlo, pero en esta ocasión ya Jesús se quiere que todo el mundo se entere, ¿verdad? Así es que vamos a leer los versículos 2 y 3, Saraí. Diciéndole, vayan a la aldea que está frente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráigamelo. Y si alguno les dice, si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Muy bien, ¿verdad? Le está dando unas instrucciones a los discípulos. Y yo quisiera preguntarles en esta mañana, a los que estamos aquí presentes, y si los que están a través del internet quieren escribirlo, pues también. ¿Les ha pedido algo el Señor que no entendieron completamente, pero que usted como quiera lo hizo? Esta pregunta es para nosotros, ¿verdad? Para que alguien que desee pueda responderla. ¿Les ha pedido algo el Señor que no entendieron completamente, pero que usted dijo, bueno, yo me voy a poner en las manos del Señor y lo voy a hacer? Díganme. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿O no nos ha pedido nada el Señor? Nos ha pedido cosas, ¿verdad?, que a veces no podemos entender, pero que el Señor sencillamente, miren, nos dice, yo quisiera que tú hagas tal cosa. Yo creo que a Johnny, cuando el Señor le dijo, te vas a parar allí en Walgreens o donde él vaya a predicar, ¿verdad?, probablemente no había quizás nadie alrededor. Él no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Digo, él sabe lo que está haciendo, ¿verdad?, porque él cree en el Señor y está hablando acerca de él, pero no sabe si eso va a tener algún fruto. Cuando hacemos los cultos de evangelismo, ayer que nosotros fuimos por la comunidad, ¿verdad?, sabemos que nuestra pastora ha sentido en su corazón que este es el año en el que nosotros vamos a seguir, miren, hablando acerca del Señor, y el Señor se va a encargar de traer los frutos, ¿verdad? Miren, y nosotros en fe nos fuimos, y era maravilloso ver
cómo la gente abría sus puertas. Prácticamente, ¿verdad? Ya está pasando la pandemia, pero es bien raro que alguien te invite a pasar a su casa, a entrar a su sala. Y era tan hermoso que todas las personas en las que pudimos asistir, ¿verdad? Y todo el grupo que fue, miren, yo creo que visitamos entre cada grupito más de 12 personas ayer sábado. Y otro grupo de personas, ¿verdad? El miércoles, que también estuvimos frente al hogar de Nelly y de Johnny, y también allí, pues, ¿qué hizo Nelly? Tenía una mesita llena de unas cositas, allí estaban las hermanas, estaba Gloria, estaban los ancianos, diáconos, muchos líderes, ¿verdad? Miren, pusieron la mesita y a las 6 de la tarde, o hasta un poco antes de las 6, veíamos desfilar los niños y las personas hasta el lugar donde estábamos. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que bendijera a las familias de San José. Quizás uno no ve el plano completo. Se dijo, mira, a las 6 de la tarde, esto es lo que vamos a hacer. Pero cuando tú ves llegando las personas, tú ves que el fin es más grande de lo que nosotros quizás hubiésemos pensado, ¿verdad? Así es que vemos la mano del Señor. ¿Y qué es lo que nos motiva a nosotros a realizar eso? Gratitud, amor, lo bueno que Él es. ¿Qué más? Hay más cosas, díganme. En obediencia. Muy bien, estamos en obediencia y si no lo hacemos, ¿verdad? Le fallamos. Así que, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros para cumplir con esas cosas que son responsabilidad de los cristianos y las cristianas? ¿Saben? No es que estamos haciendo una cosa ya, no, lo estamos haciendo lo que se supone que nosotros debamos hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Además de lo que dijo también Nelly, de que es la gratitud, el amor de Cristo y su Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en nosotros, que nos impulsa a cada uno de nosotros para hacer el llamamiento que Él nos ha dicho. Sí, Johnny. Sí. Uh-huh. Ajá. Cada día nos buscamos más al Señor para poder recibir la vida eterna. Ajá. No perder, sino no lo hacemos. Amén. Sí. Tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, no te esfuerces. Y yo les digo, no, yo me desgasto para Cristo. Hasta el último día de mi suspiro yo quiero adorarlo, alabarlo, glorificarlo. Y si tengo que coger todo San José, tomar a ti, lo que sea, lo voy a correr, porque yo sé que Él me va a dar la fuerza. Y si caigo de momento y ahí quedé, pues aleluya, gloria a Dios. Y yo amo a mis hermanas como me aman y como me cuidan. Pero mientras yo tenga los pies y la voz, yo sigo adorando y alabando. Amén. Y le pido a Él que me dé a alguien a quien hablarle de lo bueno, maravilloso que es Él. Amén, amén. Pues miren, todo eso, ¿verdad? Es lo que nos impulsa. Y la gente que está alrededor probablemente no lo entiende. Hay una persona a quien yo conozco que es muy cerquita de mi corazón, que prepara un alimento todos los sábados. Y si ustedes vieran lo nerviosa que se pone todos los sábados para preparar eso. Y yo a veces como que digo, pues tú sabes, como que a lo mejor es que no es todos los sábados. No, es que el Señor lo puso en su corazón y no importa los nervios, no importa todo lo que sea, el que no sabe si la comida va a estar muy buena o no va a estar muy buena, ella lo hace todos los sábados fielmente para esa persona. ¿Qué la motiva? El Señor. Es el Señor el que pone eso en su corazón. Miren, y mientras yo estaba preparándome para la lección, yo me equivoqué y cuando leí en la Biblia, la porción bíblica, en vez de leer Mateo 21, leí Mateo 11. Y cuando leí Mateo 11, en los versículos del 1 al 6, miren lo que dice. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír esto, Juan el Bautista, ¿saben quién era Juan, verdad? Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los Hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Increíble, ¿verdad? Juan el Bautista lo bautizó, vio, ¿verdad?, descender la paloma y este es mi hijo y todo. Y cuando está en la cárcel, que está preso, ¿verdad?, no puede ver nada, no sabe lo que está pasando, solamente está escuchando que por ahí Jesús está haciendo un montón de cosas, manda a sus discípulos para preguntarle a Jesús que si él era, ¿verdad? Y miren lo que les respondió Jesús. Les dijo a los discípulos de Juan, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y las que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué más? Jesús le está mandando a decir a Juan, que a los discípulos, que digan lo que están viendo. ¿Y qué ven? Miren que los cojos son sanados, que los ciegos ven, que miren que los oprimidos son liberados, ¿verdad? Y que el evangelio es predicado también a los pobres. Ustedes no se imaginan qué satisfacción tan grande tendría que sentir Juan, que prácticamente estaba ya a punto de morir, ¿verdad? De conocer que lo que también él anunció ya estaba ocurriendo en medio de esa gente. Sí. Nelly. Pero qué satisfacción más grande tenemos nosotros. Qué satisfacción más grande tenemos nosotros de ver a Leslie, un milagro de Dios. Amén. De ver a la mamá de Judith, de saber de Judith, de Maricel, de Galindo. Qué satisfacción más grande que el que hizo eso en esos tiempos todavía está haciendo eso aún hoy en día. Gloria a Dios por eso. Amén, así mismo es, ¿verdad? Miren, pero en este caso, ¿verdad?, de Juan, es que él estaba haciendo una cosa probablemente que él no entendía con claridad. Él, aun cuando Jesús vino para que lo bautizara, le dijo, pero es que ¿quién soy yo para bautizarte a ti? Eres tú el que me debes bautizar. Él no estaba claro, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo, pero tuvo la bendición de saber de primera mano que lo que él estaba haciendo era parte de un plan mayor que se estaba ya cumpliendo. Así que cuando yo encontré ese pasaje, para mí no fue una casualidad. El Señor, miren, nos va como que acomodando todo para que nosotros sigamos abriendo nuestro entendimiento, ¿verdad? Miren, así es que esa entrada triunfal o ese evento en el que Él le dice vayan y busquen, eso llevaba un mensaje que era especial para la gente que pudiera captarlo. El verdadero Mesías, tan esperado por el pueblo, llegaba, pero mostrando unos atributos totalmente diferentes a los que la gente esperaba. Era otra cosa. Podría ser que Jesús ya había hecho los arreglos, ¿verdad? Algunos comentarios dicen, a lo mejor ya Jesús hizo los arreglos para que esos pollinos ya estuvieran allí listos y reservados y todo, ¿verdad? Pero miren, una cosa que llamaba la atención es que Mateo habla del Señor, o sea, Jesús le dice que el Señor los mandó a buscar, ¿verdad? Y ahí menciona que la palabra Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, fue un título que se utilizó para el Cristo resucitado. Así que dijeron eso antes de que Él resucitara, ¿verdad? Eso es como un dato. Johnny, versículos 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Muy bien, ¿verdad? Así es que esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Fíjense, y Mateo en su libro usualmente hace referencia a muchos eventos que estaban escritos como profecía en el Antiguo Testamento, como trayéndolos a miren, eso estaba escrito, ¿verdad? Y eso precisamente estaba escrito en Isaías 62:11 y en Zacarías 9:9. Así que se resalta cómo la historia de Jesús está en continuidad y cumplimiento con las tradiciones del Antiguo Testamento. O sea que ese versículo particularmente está haciendo referencia
al Antiguo Testamento diciendo, así como estaba escrito, esto es lo que pasó, ¿verdad? La descripción de esta entrada tiene unos elementos que la hacen bien diferente, como les dije ahorita. No vino un reconocido militar, sino que vino como alguien marcando con la mansedumbre de un servicio en servicio a un ser superior. ¿Sabe? Vino no como en son de guerra, vino en son de paz. El asno es reconocido como un animal de carga. Cuando los soldados, los reyes, querían entrar así como de militares, entraban en un caballo de esos bien grandes y con mucha pompa. Pero el entrar en un pollino, entonces representaba que el que venía en son de paz. Así que ese asno es reconocido como un animal de carga y en el contexto de la cultura de Jesús se identifica con la paz. El versículo 6, 7 y 8, y le voy a pedir a Sarai que nos lea el versículo 6, 7 y 8. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente, unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Muy bien, ¿verdad? Aquí vimos a Jesús que les dio unas instrucciones a los discípulos, vayan y busquen una asna que está amarrada, y ¿verdad? Y si alguien le pregunta, ustedes les dicen que el Señor los manda a buscar, y entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Le hicieron lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Realizaron la tarea que Jesús les encomendó sin mayores objeciones. No dijeron, pero mira, y si después nos dice, mira, ¿verdad? Él sencillamente fue y lo hizo, ¿verdad? En obediencia, como hemos dicho desde la semana pasada que hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Miren, a mí me llamó mucho la atención cuando ellos dicen que ellos se quitaron las capas y las pusieron sobre el burro, ¿verdad? Sobre el asna, sobre el pollino, para que Jesús estuviera más cómodo, ¿verdad? Y eso como que me llamó mucho la atención porque dieron como la milla extra. A veces el Señor, ¿verdad?, nos pide algo y entonces uno, como el mismo Espíritu, yo pienso que es el que nos mueve a una compasión aún mayor. Y tú dices como, wow, yo sé que esto fue el Señor el que lo hizo. Y yo vi ese detalle de quitarse las túnicas y ponerlas ahí encima como un cuidado, como un apoyo, como mira, yo creo que de verdad es el Mesías, ¿verdad? Recuerden que ya nosotros lo estamos viendo en el futuro, ¿verdad? Pero ellos lo están viviendo en el momento. Así es que la gente también tendía sus capas y tendía sus ramas en señal de esperanza. La cantidad de gente que había allí era una cantidad significativa. Dicen los comentarios que sobre 10 veces mayor era el número de la gente que se encontraba en ese lugar porque estaban celebrando la Pascua. Así que peregrinos y gente de todos lugares llegaban hasta ese lugar para conmemorar, para celebrar esa redención, ¿verdad?, del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Posiblemente eso influyó en el ánimo y la interpretación de ellos, ¿verdad?, de sus esperanzas, ¿verdad? Ellos lo creyeron. Así que había mucha emoción, había mucho ánimo, había mucha celebración y el Mesías esperado estaba entrando por ahí, ¿verdad? Los versículos del 9 al 11, que ya estamos en los últimos, Johnny. La versión popular. Y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Las expresiones de alabanza eran Hosana, que dijimos ahorita que quería decir ¿qué cosa? Salva ahora. Por parte de un sector, ¿verdad?
la gente provocó mucha agitación, mucha emoción, había un alboroto, preguntándose quién es este. Y miren, quién es este podría significar varias cosas, entre ellas que no necesariamente era un interés real, ¿verdad? Por conocerlo o por saber que de verdad quién era él, sino que era una actitud un poco de rechazo por parte de un sector, ¿verdad? Este es Jesús, el profeta, el Nazaret de Galilea. Esta respuesta indica que había más de una percepción sobre Jesús al momento de su entrada. O sea, que no era que todo el mundo estaba Hosana, hijo de David, ¿verdad? En una sola actitud, toda la gente que estaba allí, que les dije que era más de 10 veces la gente que usualmente estaba en Jerusalén, sino que había gente también como con sospecha, gente con rechazo. Estaba la gente que lo estaba buscando ya vigilándolo, porque recuerden que esto está sucediendo 5 días antes, básicamente, de su muerte. Así es que ya todo se está sabiendo. Él es el que se está proclamando como el Mesías. Y dentro de ese público que está allí, están los que lo escuchan y lo creen y siguen a él, pero también están los que están buscando la manera de agarrarlo y de rechazarlo. La entrada triunfal afirma la identidad y el ministerio de Jesús y prepara para los eventos que van a suceder más adelante. Miren, esta lección para mí es una invitación a la confianza y a la obediencia. A la confianza invitó, ¿verdad? Desde que llegó montado en un pollino. Y miren qué detalle más lindo, se llevó a la mamá también, porque ese pollino nadie se había montado en él. Tantas personas lo podrían poner asustado, ¿verdad? Pero al tener a su mamá allí al frente, le iba a dar tranquilidad también. Así es que ese es el Jesús que tú y yo servimos. Es uno que donde quiera que va, lo que promueve es la paz, es el amor, es el cuidado. Es lo que quizás nadie más considera, Él sí lo considera. Por eso es que es necesario que esa transformación en nuestra mente se dé, porque los seres humanos somos por naturaleza como egoístas, ¿verdad? Todo lo queremos para nosotros, pero cuando vemos y actuamos de la manera de Jesús, entonces buscamos el bienestar del prójimo, el bienestar común de toda la gente, contando desde los más chiquititos, desde los indefensos, desde los pobres. Como él dijo, este evangelio es predicado, también incluyó a los pobres. Así es que al meditar en la respuesta de los discípulos ante la encomienda que recibieron de que buscaran el pollino, podemos entonces reflexionar y evaluar nuestras propias actitudes, ¿verdad? Cómo nosotros respondemos a los reclamos que son inherentes. No es una cosa fuera de lo que ya debemos hacer, sino que son inherentes al evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando es el Señor el que nos pide que vayamos y busquemos al prójimo, que le amemos, que hagamos una oración por el vecino, que llevemos, como estamos haciendo la compra, ¿verdad?, que nos solicitó la pastora, y hay que ver ya todos los hermanos que han ido respondiendo a ese llamado, porque eso otra vez lo impulsa el Espíritu Santo, es el Señor, ¿verdad? Porque nadie aquí es rico, no es que tenemos una alacena llena de millones de cosas, es que de lo poco que podamos tener o lo mucho, lo queremos compartir con las personas que lo necesitan. Nelly. Exacto. Amén. Amén. Así mismo es. Vimos al Señor, ¿verdad? Y miren, y son edificados ellos, pero somos más edificados todavía nosotros mismos en haber obedecido. Así mismo como me imagino yo que se sintió Juan el Bautista cuando escuchó todo lo que estaba pasando y él fue parte de eso.
cuando escuchamos que alguien se convirtió y tú fuiste parte de eso. Qué alegría, qué gozo, ¿verdad? El que de alguna manera impactamos con el Señor, obviamente porque no es por nosotros, con el Señor la vida de alguna persona que hoy tienen sus ojos abiertos a la esperanza de parte del Señor, ¿verdad? Miren, también la entrada de Jesús nos sugiere una agenda intencional de parte de Jesús al desafiar las estructuras de pensamiento, las costumbres y los dogmas religiosos. Increíble, ¿verdad? O sea, que esa entrada triunfal también tenía una intención genuina de parte del Señor para desafiar el pensamiento de los seres humanos, porque nosotros tenemos muchas veces muchos prejuicios que nos impiden cumplir totalmente con la encomienda del Señor. Pues yo creo que una de las oraciones primeras que siempre debemos hacer, Señor, que mi pensamiento esté cónsono con el tuyo, que yo no mire como miran los hombres y las mujeres, que mire en el Espíritu, que tú mismo me pongas en mi corazón tu pensamiento, porque muchas veces, quizás la mayoría de las veces, nos equivocamos, ¿verdad? Miramos por encima, ay, yo creo que esa persona ya lo tiene todo, no necesita nada. Y cuando tú te acercas y es una persona con un corazón completamente abierto y en la necesidad del Señor, y nos sorprendemos, ¿verdad? Así que no podemos guiarnos por nosotros, tenemos que dejar que el Señor transforme, así como transformó el pensamiento de la gente que esperaba que venía un militar y quien entró fue alguien completamente lleno de paz para ofrecerle otra cosa, ¿verdad? Así mismo también quiere el Señor que nosotros seamos. Hoy todavía estamos desafiados para provocar diversas transformaciones en el ámbito personal y colectivo. Yo creo que esa es una de las enseñanzas, ¿verdad?, importantes que tenemos en esta mañana. Primero es que es la de obedecer al Señor. Y obedecerle porque, miren, aunque no entendamos totalmente todas las piezas del rompecabezas, Dios tiene un plan superior y a ese es al que nosotros nos queremos responder, ¿verdad? Queremos responder en obediencia a Él, a su amor y miren, y a lo que conocemos, porque sabemos, como dijo Nelly, cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Lilian. Ajá. Amén, exactamente, que podamos conocerle, sí, Nelly. Amén. Se fijan que nuestro pensamiento a veces nos engaña y necesitamos que el Señor venga y lo transforme, lo renueve, que podamos mirar al otro hermano, a la otra hermana, al otro ser viviente, al otro ser humano, lo podamos mirar como lo mira Jesucristo, ¿verdad? Y mire cómo me mira a mí y cómo nos mira a cada uno de nosotros con su misericordia, con su amor, con su gracia, ¿verdad? También nos invita a reflexionar acerca de cómo traducimos en acciones concretas los pensamientos y las palabras, ¿verdad? Miren, el Señor había hablado, Juan había hablado, gente había dicho, pero ahora ya estaba sucediendo. Pasó de las palabras ¿a qué? A la acción. Nosotros estamos en los estudios bíblicos, estamos estudiando el primer jueves de cada mes, precisamente se trata de que lo que nosotros conocemos en nuestra mente con nuestro pensamiento, miren, trascienda y pase hasta nuestro corazón para que se convierta en acciones, que no sean más palabras, sino que sea el producto, ya el resultado, la acción de lo que nosotros pensamos, eso se haga evidente, ¿verdad? Miren, porque como dijo Lilian, ¿verdad?, que tenemos que conocerlo.
esa es la otra cosa. Los discípulos, ¿verdad? Aun cuando no entendían, habían sido testigos de cuánta sanidad, de cuánto amor, de cuánta paciencia había tenido Jesús, ¿verdad? Así es que ellos iban a hacer la gestión que Dios les había encomendado, miren, conociendo quién Él era. Cuando a nosotros como cristianos también y cristianas se nos da una encomienda de hablar en nombre del Señor, lo hacemos, miren, porque nosotros lo hemos conocido. Nosotros también hemos experimentado su gracia. Nosotros también hemos visto los milagros. Cada vez que yo miro para atrás y miro en cosas de mi vida, digo, wow, Señor, definitivamente que tú hiciste esto, fuiste tú. Entonces eso le da a uno más confianza para saber que si lo hizo en el pasado, si lo hizo ayer con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer hoy también, verdad? Miren, hasta desde conseguir a tu pareja, a Julio, desde cuando o sea, era como que todas las nenas tenían novios y todas hablaban de eso y yo estaba ahí diciéndole, mami, ora. Y el Señor es tan fiel y la manera tan bella que no lo voy a contar ahora, pero en la manera en que el Señor me permitió conocer a Julio, ese es uno de los milagros que yo también atesoro, ¿verdad? Cuando se cayó la casa de mami, aquí en Los Rosales, se destruyó totalmente. Hacía 20 minutos que ellos estaban allí desayunando. Y esa piedra descendió y destruyó la casa en su totalidad. Cuando ya mami y toda la familia y ninguno de los vecinos estaba en sus casas, ¿verdad? Eso solamente lo hace el Señor. Y lo que nos ha dado es no lo entendimos. ¿Y por qué? Si habíamos orado tanto por esa casa, porque vivíamos en una casita aquí en San José que era de madera y finalmente el Señor nos dio esa casa, todavía no está claro. Pero yo sé que los planes de nuestro Señor sobrepasan por mucho nuestros pensamientos. Y aun cuando no lo entendemos en el momento, lo sabremos más adelante. Yo nunca me enfermaba. Prácticamente yo no me ausenté en mi escuela porque yo estuviera enferma. Y de momento, cáncer. ¿Quién iba a pensar que el cáncer iba a tocar en mi casa? Cuando yo realmente prácticamente lo que tomaba era Tylenol para cualquier cosa que yo tenía. En estadio 3B, son 4. Pero la poderosa mano del Señor intervino en el momento oportuno y hemos visto la gloria del Señor. Y ustedes, mi iglesia, mis hermanos y mis hermanas, fueron parte de ese proyecto de salud de parte del Señor. Porque todos los actos de amor que ustedes hacen para cualquier persona que está en necesidad se traduce en ver la mano del Señor obrando en favor de sus hijos y de sus hijas. Por eso, para el Señor no hay nada imposible ni difícil. Él está aquí entre nosotros. Y sencillamente la gente necesita escuchar que lo que le está sucediendo no es el final, que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor le ama, que cuando nos abrazamos a Él, mire, hay esperanza y que todo lo que nos pasa de alguna manera se transforma y redunda en bien para los que aman al Señor. Así es que miren, ¿de qué manera podemos adelantar nosotros el camino de los proyectos de Dios? ¿De qué manera lo podemos hacer? Díganme. ¿Cuántos de ustedes van a una oficina de un médico? ¿Cuántas horas están en una oficina de un médico? 4, 3, ¿cuántas? Una eternidad. Y miren, a veces aunque es 1 hora, nos parece que han pasado 40 horas que tú estás allí, tenías que cocinar, fregar, planchar y hacer 1000 otras cosas, ¿verdad? Miren, eso es un momento maravilloso para tú acercarte a una persona y en vez de probablemente estar solamente así como en el teléfono, como que nadie nos hable, miren, hablarle a la persona. ¿Cómo tú estás? Sí, Saraí. Amén. Amén.
Exactamente, exactamente, eso es lo que nos toca, ¿verdad? Quizás no podemos solucionar todo lo que está pasando en el mundo, pero yo no, pero el Padre Celestial a quien yo conozco sí. Y si no el mundo completo de momento, empieza por mí, empieza a cambiar mis actitudes, empieza a cambiar el ambiente en mi casa, en mi familia, ¿verdad? Y cuando eso lo tenemos como que bien, ¿verdad? Que tenemos paz en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, miren, empezamos a hacer ese mismo cambio alrededor nuestro, donde quiera que nosotros estamos. El pastor, el reverendo Benjamín Santana, ¿verdad? Hace unas preguntas para reflexionar y nos las hacemos todos y todas esta mañana. ¿Con cuánta fidelidad y obediencia respondemos hoy a las encomiendas que nos plantea el Evangelio el Señor en el Evangelio? ¿Verdad? ¿Con cuánta fidelidad y obediencia? Recuerdan que los discípulos fueron y bueno, esta es la encomienda, busquen un burro allí y lo van a desatar y si le preguntan, él asumió que ellos iban directamente a coger el asno, ¿verdad? Y si le preguntan, entonces ustedes le dicen que el Señor los envió, pensando en eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos podido pasar del discurso a la acción cuando hemos sido confrontados con los reclamos del Evangelio, ¿verdad? Pasar del cerebro de lo que decimos, no, pues hay que orar, no, pues hay que alabar al Señor. Entonces cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en nuestra casa, eso no debe ser solamente palabras. Es que yo vengo, miren, a adorar al Señor. Es que yo vengo y oro al Señor. Es que yo voy y también soy parte de esa acción, de esa respuesta. ¿Qué lugar, si alguno, tiene el reconocimiento y el aplauso en nuestra escala de valores éticos y espirituales? ¿Verdad? Hay mucha gente que sencillamente por recibir miren, cuántos y cuántos videos, TikToks y cosas cortas no hace la gente, que cuando tú las piensas, dices, Dios mío, yo jamás me atrevería a hacer una cosa así, solamente para recibir un like, unas estrellas que yo no sé, que la gente hasta las tiene que pagar o algo así. Miren a dónde hemos llegado. O sea, la gente, porque otra persona le agrade lo que tú haces, hacen lo que sea. A veces yo me sorprendo, ¿verdad? Cómo la gente se atreve a hacer tantas y tantas y tantas cosas para que otra persona le agrade lo que tú haces. Pero nosotros aquí estamos llamados es para que al que le agrade sea nuestro Señor Jesucristo. Así que a veces no necesariamente le va a agradar a toda la gente que está a nuestro alrededor, necesariamente, pero sí somos entonces personas auténticas, que lo que decimos lo vivimos, ¿verdad? Embajadores de Cristo. Entonces vamos a hacer la oración para ya terminar esta mañana y vamos a tratar de ver si la podemos hacer juntos y juntas, ¿verdad? Y la oración dice así, 1, 2, 3, Señor y Dios, nutre y enriquece nuestras vidas con la capacidad y voluntad para acoger con obediencia las encomiendas y los reclamos que tú planteas. Ayúdanos a poder traducir en acciones consecuentes las ideas y convicciones que hemos recibido del Evangelio, de manera que podamos ser auténticos agentes de transformación en la vida de nuestro pueblo. Ayúdanos también a poder afirmar los valores y principios de nuestra fe por encima de la tentación del reconocimiento y el aplauso. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.